¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gran Canaria Televisión, aquí a nuestro patio de tertulias, donde como cada semana abrimos nuestro espacio para hablar. Hoy está con nosotros la doctora Cristina Ruano para dar debida cuenta de su sección mensual de Ciencia, Nutrición y Salud. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida. ¿Qué hay, Chema? Buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cristina? Pues mira, hoy vamos a hablar de la alimentación, las emociones y su relación con el sobrepeso y la obesidad. Bueno, interesantísimo paso. Pues nada, hecha la presentación inicial. Sintonía y empezamos. Bueno, pues hoy, como hemos comentado antes, vamos a empezar hablando de las emociones y la alimentación y la nutrición y toda la relación que tiene esto. Pero es conveniente recordar primero, como ya hablamos en el programa anterior, lo que es el sobrepeso y lo que es la obesidad. ¿Y qué es el sobrepeso? Pues el sobrepeso es, bueno, esto se mide con un parámetro que se llama el índice de masa corporal. Un índice de masa corporal por encima de, como podemos ver aquí en la pantalla, un índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9 nos daría un peso normal, de 25 a 30 sobrepeso y a partir de 30 obesidad. Esto tiene unos grados después, esto es la clasificación más simple. ¿Y qué relaciona el índice de masa corporal? Relaciona el peso con la talla. No es que sea un parámetro porque no tiene en cuenta que si somos varones o mujeres, si hacemos ejercicio o no, pero aproximadamente es algo fácil de calcular que nos puede indicar si estamos bien, si estamos en sobrepeso o si estamos en obesidad. ¿Y esto se hacen pruebas cómo, Cristina? Que se hacen, por ejemplo, esas pruebas de índice de masa corporal para calcularlas, ¿eso cómo lo hacemos? ¿Pellizcones en la piel? Yo es que me acuerdo que una vez me hicieron esas pruebas para rendimiento deportivo cuando en mis tiempos jóvenes hacía karate y me cogían con unas pincitas, me tomaban Sí, pellizcos. pero eso sería para mirar la grasa corporal que se medía antiguamente, hace muchos años. Ahora ya no. Se medía a través de los ¿Pero con pliegues. esto me quieres decir algo? No. Se medía con un pliclómetro se llama, que es para medir la grasa corporal a través del pliegue tricipital, del pliegue lumbar, diferentes pliegues que nos dan el tanto por ciento de grasa corporal. A día de hoy, sin yo querer decir nada, hay unas máquinas de bioimpedancia eléctrica, se llama, que a través de la corriente eléctrica te dan todos estos datos. También se puede seguir usando, por supuesto, esta manera de los pliegues, ¿no? Pero eso es lo que te estarían midiendo en su momento, es el tanto de por ciento de grasa corporal. ¿Por qué? Porque influye en la salud. Y sobre todo el tanto por ciento de grasa visceral, que es la grasa que tenemos acumulado a nivel abdominal, ¿no? Es la que se relaciona con el aumento del riesgo cardiovascular. Es la que es peligrosa, no es una cuestión de estética, sino de peligro para la salud. Empezaste diciendo, Cristina, y una cosa que me llamó mucho la atención, porque resulta que coincide esta entrada que hiciste en tu sección con una duda que nos preguntaron a lo largo de las redes sociales y del correo electrónico muchos espectadores. Eso de sobrepeso y de la obesidad en relación con los alimentos. Nos preguntaban por qué cuesta tanto o por qué está tendente al fracaso cualquier dieta que yo empiezo con mis criterios propios, es decir, bueno, vale, me voy y me leo lo que sea que me tenga que leer de adelgazamiento para controlar el sobrepeso en una medida o la obesidad en otra, pero casi todas estas dietas que se empiezan por uno solo, aún con criterios, están habitualmente tienden hacia un estrepitoso fracaso, sí. Claro, es que la obesidad en sí, el sobrepeso es una enfermedad multifactorial y aquí influyen factores neurológicos, psicológicos, ambientales. Entonces nosotros por nuestra cuenta de riesgo, sí, todo el mundo sabe más o menos lo que es una alimentación sana. Entonces dice, bueno, pues voy a bajar calorías y así obtengo un resultado, pero no es tan simple, la obesidad no es tan simple. Entonces es fácil
que nosotros, sin consultar a los profesionales adecuados, hagamos una restricción calórica a lo mejor, además muy restrictiva, que nos genere ansiedad y eso haga que al final tendamos a comer, fracasemos en la dieta, recuperemos todos esos kilos de más y más kilos, que está mal dicho, pero y entonces hay efecto rebote, culpabilidad, etcétera, etcétera, y entramos en una espiral de complicaciones por no consultar. Y decías que es multifactorial porque entran, entiendo, varios factores. ¿Cuáles Claro, serían es que hay factores genéticos involucrados, factores metabólicos, factores psicológicos, factores ambientales. Es toda una enfermedad compleja en la que hay que pedir ayuda para poder afrontarlo, ¿no? Y conocer un poco todo esto, la genética que traemos, lo que estamos haciendo mal, las emociones que estamos poniendo para poder tener éxito, si no, no vamos a tener, no vamos a bajar. O vamos a bajar y vamos a subir, vamos a bajar y vamos a subir. Ahora dices factores genéticos. Sí. Y después factores nutricionales y factores ambientales. ¿Qué pesa más? Valga el término peso, en este caso, ¿qué pesa más a la hora de que yo tenga que afrontar una dieta de control de sobrepeso? ¿Qué pesa más, los factores heredados o los ambientales? O los ambientales. Bueno, de toda la vida yo he escuchado, no sé si tú también, si los espectadores también, de, ay, mi niña, es que yo con solo mirar los dulces ya engordo, ¿no? Sí. Y tú piensas, sí, bueno, eso será que no solo es mirarlo. Pero sí, la verdad que hay gente que genéticamente tiene un metabolismo menos eficiente, que ahora lo explicamos, entonces tiende a ahorrar más energía, a depositar esas calorías de más. Y hay gente que no, que metabólicamente es más eficiente y por lo tanto no deposita tanta grasa. Entonces los factores genéticos influyen, los factores ambientales también influyen porque estamos metidos en un ambiente obesogénico, que quiere decir con una oferta tremenda de un montón de alimentos con mucha densidad energética, con poca calidad nutricional. Además, ojo, cada vez vamos a más sedentarios, ¿no? Hemos pasado de venir de la evolución de un hombre, una mujer, ¿no? Que nos movíamos... De la especie, vaya. De la especie, que nos movíamos mucho, muy activos y con una ingesta mucho menos calórica, a todo lo contrario, ¿no? A que tomamos muchas calorías y encima no las gastamos porque trabajamos sentados la mayor parte de las veces, muchas horas a lo largo del día. Nos movemos en coche. Eso, en coche, el ascensor. Entonces, no... nuestro cuerpo es mucho más eficiente para ahorrar energía en momentos que no hay, pero ahora siempre hay comida y siempre hay comida en exceso. Aún así, nuestra condición genética no es una sentencia de muerte, ¿no? No quiere decir, pues bueno, tengo una genética mala, ya voy a estar gordo o gorda toda mi vida. No, pesan más los hábitos de vida y pesan más la intención que yo ponga en controlar y tener una alimentación sana y hacer ejercicio físico. Pesa mal ante una mala genética, ¿me explico? Aunque es verdad que luego hay gente que todos conocemos, come de todo. Eso te iba a decir, luego está todo lo contrario. Sí. Es decir, se come lo que no está en los escritos y no engordan de ninguna de las maneras. No, eso es así, existe gente así, ¿no? Pero porque metabólicamente, genéticamente, tuvieron suerte. Y porque esto que decías antes del metabolismo eficiente, en este caso de las personas que no engordan, ¿es porque su metabolismo es más eficiente o aquí esto no tiene nada que ver? Sí, claro, es porque ellos ahora, o sea, el metabolismo de estas personas en general tienen una termogénesis, o sea, existe un concepto que se llama la termogénesis adaptativa, que es que parte de la energía que tomamos la ahorramos y parte la transformamos en calor. Entonces, la gente que tiende a, como vemos aquí esta chica con el fuego, ¿no? La gente que tiene una genética mejor, un metabolismo más eficiente, ahorra menos y genera más calor, por así decirlo. Y las personas que no tienden a ahorrar más, o sea, depositar. Hay que entender, todos tenemos que entender que el exceso de alimentación se deposita en el cuerpo en forma de grasa, que es la forma que tiene el cuerpo de juntar reservas para cuando no hay. Entonces, hay gente que deposita más grasa y gente que deposita menos. Esto es así. Pero todos teniendo unos hábitos saludables, no tenemos por qué estar en sobrepeso o en obesidad. Claro, luego, antes nos comentabas que había unos factores genéticos con los que uno viene. Las personas normales, las que no somos científicos, como es el caso tuyo,
los del día a día, los de andar por la vida de manera normal, con estos factores genéticos nosotros no podemos hacer nada con respecto al control de nuestro peso. Nacimos así y así esto es la historia. No, lo que estábamos comentando, que aunque tengamos una mala genética, que además esto no lo podemos saber, a día de hoy uno no puede saber cómo tengo yo los genes o no de una manera fácil. Sí que es verdad que la genética a la larga, en el futuro, se irá incorporando en la nutrición y en otras disciplinas porque cada vez conocemos más del complejo genoma humano, ¿no? Que son un montón de genes que tienen su secuenciación y cada vez sabemos más y cada vez podremos estudiar más cómo nuestros genes, aunque ya se estudia, ojo, pero todavía no está tan no se aplica tanto en la cotidianidad del día a día, pero sí podremos aplicar la genética para hacer unas dietas más eficientes y para hacer un control más eficiente de la persona, porque lo que nosotros comemos influye en nuestra genética y a la vez nuestros genes que influyen en lo que comemos. Esto se llama la nutrigenómica. Pero aún así, sin saberlo a día de hoy, siempre que, o sea, aunque tengamos una mala genética o una buena genética, si tenemos unos hábitos de vida saludables y tenemos una alimentación sana y un ejercicio físico y una vida activa, ¿no? Incluyendo el ejercicio físico, no tenemos por qué tener problemas, aunque nuestra genética no sea la mejor del mundo, aunque no tengamos el metabolismo más eficiente, quiero decir. Eso es nutrigenómica, ¿cómo es? Nutrigenómica. Nutrigenómica. Es un término interesantísimo. Esto Sí. un poco al margen de, antes de volvernos al tema que nos trae, ¿qué es el concepto de nutrigenómica? La nutrigenómica es la ciencia que estudia cómo lo que nosotros comemos influye en nuestros genes, que es la epigenética, y cómo también nuestros genes tienen una influencia en lo que comemos. O sea, quiero decir que yo, por ejemplo, puedo tener un polimorfismo, que quiere decir un cambio en un gen, que me hace ser menos eficiente en el metabolismo de los hidratos de carbono, por ejemplo. Entonces, si yo tomo hidratos, a mí me van a suponer quizás un aumento de la adiposidad, diferente a la tuya, porque yo tengo esa condición genética, no sé si me explico. Entonces, esto se podrá aplicar a la sanidad y al control del peso probablemente en un futuro no tan lejano. O sea, Hipócrates tenía razón. Sí. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Pero mire, a ti no te ha pasado, Cristina, porque por lo menos a mí me pasa, no es que me haya pasado, sino que me sigue pasando. ¿A ti no te ha pasado que unos días llegas a casa bien, llegas del trabajo, llegas eufórico y te apetece un tipo de alimento concreto y otros días que no estás tan eufórico o que incluso estás hasta tristón? Aquellos mismos alimentos no te apetecen y te apetecen otros de sabores distintos o de otra consistencia distinta. Claro, Chema, esto es cuando le ponemos la emoción a los alimentos, que es lo que estábamos encabezando también en el programa, que muchas veces no es un hambre fisiológica lo que tenemos, no es un hambre de sensación de hambre y que yo sacio, sino es un hambre psicológica, ¿no? Es un hambre emocional, que hace que si, por ejemplo, estoy triste, aburrido, medio depresiva, lo que mi cuerpo me va a pedir fundamentalmente son azúcares e hidratos refinados. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentos estimulan la liberación de sustancias como la dopamina, la adrenalina, que son neurotransmisores que nos proporcionan placer inmediato. Entonces yo me voy a tomar un chocolate, un dulce, cuando tenga esta emoción, ¿no? Este sentimiento. Sin embargo, si por ejemplo estoy con rabia, se tiende más a comer alimentos avinagrados, ¿no? Y ácidos. O picantes con la tristeza, picantes, según yo tenía entendido, o los picantes con la tristeza. Sí, también. Sí. O sea, que en ese caso, si yo llego a casa, por ejemplo, y me encuentro que llego eufórico, que llego más contento que nada y lo quiero celebrar y se me apetece, pues, no sé, chuletón de Ávila, me doy el placer o tengo que tener en cuenta, no, mira, Chema, tú por muy eufórico que estés, esto es un hambre emocional, cómete una verdurita, que es lo que te toca. Esa es una buena pregunta, porque de difícil respuesta, porque
si es puntual, o sea, la comida es un placer y si uno tiene ganas del chuletón de Ávila, se lo puede tomar, que no pasa nada. El problema es cuando es constante, ¿no? Cuando yo mi ansiedad, mi depresión, mi estrés, mi felicidad lo canalizo a través de la comida, ¿no? Claro. Entonces ahí es cuando empieza una mala relación con la comida y en muchos de los casos un trastorno de la conducta alimentaria. Veíamos en el gráfico que nos ponía nuestro compañero técnico Oliver ahora, que había una relación entre los órganos y las emociones y por tanto Sí. el consumo de alimentos. Y tú bien apuntabas también que si se te apetece aquello dulce porque tenías la emoción que te embarga, es una duda, una falta de estabilidad, pues lo que buscas es esos alimentos dulces por la generación de dopamina, me decías. Sí, porque este tipo de alimentos con alta cantidad de azúcar y las grasas también, los hidratos refinados son azúcar, o sea, los hidratos son cereales, pero los refinados, que son los blancos, ¿no? Pan blanco, pasta, liberan rápidamente también glucosa en sangre. Entonces, esto hace que se liberen estos neurotransmisores, los neurotransmisores son sustancias que conectan neuronas. Dopamina, adrenalina, serotonina, son neurotransmisores relacionados con la felicidad y el bienestar. Quiere decir, cuando se liberan, me producen una sensación momentánea de felicidad y bienestar. Lo que pasa, claro, que si yo el abuso continuo de este tipo de alimentos para proporcionarme ese placer, pues al final me genera un problema de salud, claro. Claro, el placer sí, pero te está generando un problema de salud que entendemos por ese problema de salud, porque antes también lo denominabas al principio del programa, que la obesidad es una enfermedad, que Sí. tenemos que tener claro que la obesidad es una enfermedad. Sí, la obesidad. En el programa anterior también lo recalcabas, es una enfermedad porque además luego lleva a otras patologías asociadas. Eso, la obesidad en sí no es que sea un problema de estética, sino que es un problema de salud porque está relacionado directamente con otra serie de comorbilidades, ¿no? De enfermedades relacionadas como son la diabetes tipo 2, a mayor sobrepeso, mayor riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, ciertos tipos de tumores también se relacionan, incluso depresión, la depresión también, deterioros cognitivos, se relacionan porque cuando hay obesidad hay un estado de inflamación celular general, sistémico, y todo esto es la base de todas estas otras enfermedades que aparecen, ¿no? Entonces, claro, es un problema de salud. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor no nos damos cuenta y vamos engordando a lo largo de los años sin darnos mucha cuenta. Cuando ya nos ponemos en un índice de masa corporal por encima de 30, ya tenemos riesgo incluso de Cardiovasculares o mortalidad. cualquiera de los otros que nos acabas de contar. Resulta que es que acabas de introducir el término en la ecuación, la variable que faltaba. Es decir, hablábamos alimentación y sobrepeso o obesidad, pero acabas de introducir la tercera variable, que es las emociones. Claro, nosotros, ¿eso cómo lo abordamos? Porque es que no es que estemos muy capacitados educativamente para identificar las emociones que nos embargan. Nosotros vamos por la vida y nos sentimos como nos sentimos, pero tampoco somos en muchas ocasiones capaces de identificar de qué emoción se trata y sin embargo antes en el esquema que presentaba nuestro técnico veíamos relación órganos, alimentos, emociones. Entonces, insisto, la gente de a pie, nuestros telespectadores, ¿qué tenemos que hacer cuando nos metemos en este berenjenal del mundo emocional para atender bien esa ecuación de tres variables? Pues mira, es lo que tú dices es verdad, que es una pena que no nos enseñen, ¿no? Bueno, por lo menos a mí, a gestionar las emociones, a reconocerlas y demás. O no es algo que se haya traído a lo largo de, ahora ya parece que un poco más, pero por lo general siempre las emociones, ¿no? se apartan. Entonces, para abordar la obesidad necesitamos también de un acompañamiento emocional o de un tratamiento por un profesional a nivel psicológico, porque al igual que los trastornos de la conducta alimentaria, porque si no, bueno, el éxito está ahí también, ¿no? Porque no solo es enseñar a la persona a comer bien, que por supuesto que sí, pero también es enseñarle a ver o estudiar a ver
qué emoción es la que te está haciendo no tener una relación sana con la comida. Y entonces esto es fundamental. Yo creo que el abordaje multidisciplinario de la obesidad a través de la nutrición, la psicología y luego también la endocrinología, ¿no? y las enfermedades metabólicas asociadas es fundamental. De hecho, yo, por ejemplo, trabajo mucho con trastornos de la conducta alimentaria. Eso te iba a preguntar, sí. Sí, y el éxito está en eso, en los dos abordajes y sobre todo el psicológico. Y la obesidad no se tiene en cuenta como un trastorno de la conducta alimentaria, que a lo mejor no tiene que ser, no es un trastorno per se, pero sí que es verdad que muchas veces te lleva a esa obesidad una mala relación o un hambre emocional o las emociones puestas en la comida que necesitas ese tratamiento, necesitas esa ayuda psicológica también. Bueno, lo que me estás dibujando, lo interesante de toda esta historia es que se puede tratar, como bien dices, de manera interdisciplinar. Pero lo que me estás dibujando es para prestarle atención. Es decir, tenemos la obesidad o el sobrepeso, la obesidad ya considerada por sí misma como enfermedad, pero luego hay conductas relacionadas con las emociones que ya de por sí también son una enfermedad. Entendamos conductas alimentarias, anorexias o bulimias, que en este caso todavía es más importante ponerse en manos de especialistas. Claro, claro. Porque definimos entonces una y otra. Como sí, los trastornos de la conducta alimentaria son la anorexia nerviosa, que es cuando, bueno, anorexia y anorexia nerviosa, las personas restringen la alimentación, lo que comen, de tal manera que pierden muchísimo peso, pero al final tú te estás viendo, o sea, tú estás flaco, pero te estás viendo, hay una distorsión, ¿no?, de la realidad y te estás viendo con sobrepeso. Y la bulimia la bulimia es me atraco a comer, como un montón, y luego vomito para que eso no me genere un aumento de calorías, un aumento de grasa en el cuerpo. Y luego también hay el trastorno por atracones, o que no es, a lo mejor no es tanto bulimia, pero son gente que tiende a pegarse a atracones y después, a lo mejor no con vómito final, pero sí canalizar la emoción a través de atracones. Entonces, todo esto de los trastornos, todos los trastornos de la... Bueno, y luego hay más. Hay la obsesión por la comida, comer siempre todo súper sano, que es la ortorexia o la vigorexia, o la obsesión por estar súper mega estupendos, ¿no? ¿Cómo es? Mega vitaminados y musculados. Entonces, todos estos trastornos al final no deja de ser también una mala relación, ¿no?, con la comida, que necesita de ayuda psicológica y de ayuda, y también, por supuesto, nutricional. Fíjate que acabas de citar un término interesante. Interesante por el término en sí, que es no muy escuchado, ortorexia, y después por el propio significado. Es la obsesión por la comida sana. En esa obsesión por la comida sana, resulta que de lo que nos ocupamos o de lo que nos preocupamos, es decir, bueno, yo voy a hacer caso a todos los especialistas y me voy a dedicar a comer comida, sí, sana. Es decir, cuando tenemos comida sana, de lo que debemos dar cuenta es lo menos refinada posible, ¿no? Sí, lo menos procesada posible. O lo menos procesada posible. Esto llega a ser incluso hasta una obsesión, y esto entra dentro de las patologías de conducta alimentaria. Sí. Claro, porque es la obsesión, es igual llevado, ¿no? Está claro todo que, llevado al extremo. Claro, que hay que comer sano y natural es súper bueno, pero claro, tampoco puede ser que es que no tenga que ser esa la única manera de comer, porque si no, no me encuentro bien. Pues ya ahí entré en una patología también. En la parte de la obsesión, igual que ocurre en el caso de la educación física, pues con la vigorexia, que citaba, que es no verme estupendamente, pero es que no me puede pasar 30 segundos sin hacer ejercicio. Sin hacer ejercicio. Claro, que el ejercicio es súper bueno, lo estamos diciendo, la vida sedentaria que llevamos sin quererlo es parte del gran problema de obesidad. Entonces, mantener una vida activa y hacer ejercicio es buenísimo. Pero claro, si yo me obsesiono de tal manera que si un día no puedo hacer, o que si no hago 50 abdominales no me encuentro bien, pues ya también paso a tener un trastorno, ¿no? Y estas dos obsesiones, alguien que como tú atiende también en consulta a las personas que vienen con problemas para una nutrición o para hacerse una dieta, estas obsesiones, vigorexias, anorexias, bulimias
ortorexia. Esto, una especialista como tú, doctora en farmacia y especialista en nutrición, ¿esto cómo lo trata? ¿Cómo se aborda esto desde la consulta? Bueno, yo en el centro en el que trabajo con una psicóloga, bueno, dos especialistas en trastornos de la conducta alimentaria que llevan un montón de tiempo trabajando con estas patologías. Una además, sobre todo especializada en la edad infanto-juvenil, porque ojo que cada vez hay gente más joven debutando con Claro. estos problemas. Entonces, ¿Más joven, para empezar, en qué edad, Cristina? pues hasta 11 y 12 años. ¿Con anorexia o bulimia? Bulimia, sí. Madre mía. Sí, sí, sí. Y se tratan, como dices, como una compañera Claro, se tratan a nivel del trastorno, a nivel de tratamiento psicológico y luego nutricional también. Pero las dos cosas combinadas. Con lo cual, entonces, el médico especialista que decíamos antes cuando hacíamos una pequeña relación de los especialistas que podrían tratarlo de manera disciplinar, también va a estar relacionado mucho con la edad y las características del paciente. Es decir, en el caso de los infantes, pues... Claro, sería el pediatra, el médico ¿no? relacionado, o luego también, por supuesto, los endocrinos, porque también en el trastorno, o sea, no en los trastornos, sino en la obesidad, bueno, incluso en los trastornos metabólicamente, y el cuerpo se va deteriorando y se van produciendo una serie de cambios físicos que tienen que estar también controlados por un médico, ¿no? Al igual que la obesidad, todo lo relacionado con la tensión, los niveles de glucosa en sangre y todo lo que me va a acarrear a nivel metabólico también tiene que estar controlado por el médico o médica endocrino. Pero bueno, y en este caso además, en el caso me refiero de las personas más jóvenes, a los que todavía los atiende el pediatra, es que toda su madurez está en plena ebullición, es decir, encontrarnos con problemas de falta de nutrientes cuando al organismo más falta de nutrientes le hace falta, todavía va a conllevar a que en el futuro haya pues patologías asociadas a esta falta de nutrición, ¿no? Claro, a la falta o a la carencia de nutrientes o al exceso de nutrientes, dependiendo de lo que tengamos, claro, ese es el problema cuando se empieza tan joven, ¿no? Claro, fíjate que estamos entrando en el mundo de las emociones, en el mundo de las emociones, en el mundo de lo genético, en el mundo de lo ambiental y de lo nutricional. Y ahora nos hemos centrado un poquito en los más jóvenes. Sí. El ambiente de los más jóvenes es fundamentalmente el familiar. Sí. Es decir, los niños van a copiar siempre las conductas de los padres. Claro, claro. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos hacer? Porque no es solo tratar al niño al que tiene una anorexia y una bulimia o lo que sea de trastorno alimentario, sino que hay que tratar simultáneamente también las emociones y los hábitos de la familia. Sí, claro. O sea, bueno, para empezar, en la familia se instauran los hábitos que van a acompañar a los niños. No podemos nosotros decirle al niño, y esto siempre lo digo, come verdura, que es muy sano, y que no te vean a ti nunca comer verdura o pescado, lo que sea. Eso no, porque los niños imitan, ¿no? Claro, claro. Y entonces la familia tiene un gran peso en la alimentación, el colegio también tiene que hacer su parte, por ejemplo, pero la familia tiene que estar ahí, a veces es pesado, porque los chiquillos igual lo que quieren es, o lo que les gusta es lo que entra por los ojos, ¿no? Y las cosas azucaradas y con dibujitos y no sé qué, pero hay que hacer esa labor de educación en la familia para comer bien y todos comer bien. No premiar, que eso también se hace mucho, cada vez menos, pero ay, que te portaste bien, te compro un dulce. Porque entonces, ¿qué pasa? Pues yo relaciono que, ¿no? Que lo bueno es el azúcar y si nadie le dice, ay, qué bien te portaste, te voy a hacer una ensaladita riquísima. Entonces uno relaciona, sin quererlo empiezas a aprender de niño a relacionar lo bueno el azúcar y lo malo son las otras cosas, ¿no? Entonces eso para empezar y luego ya claro, cuando hay algún adolescente o preadolescente que empieza con trastornos, claro, hay que estar al tanto porque a veces la familia tarda en darse cuenta, es normal, ¿no? Y cuanto antes se detecte y antes se trate, más fácil es salir del túnel, ¿no? Como le digo yo. Claro, pero insisto, dentro del marco de la familia, luego son los padres los que van al supermercado o al mercado o a la tienda a comprar. Y se encuentran con que lo que hay es lo que hay. Y después nos encontramos con un modelo de sociedad que vive a la velocidad que vive. Entonces, todo esto, ¿cómo se congenia o cómo lo congenia un departamento en el que tú trabajas o con las compañeras de psicología y desde el punto de vista de la farmacia y desde la nutrición?
Hombre, lo que se intenta es, o sea, es que tú has dado aquí en la clave, Chema, que tenemos mucha prisa, entonces para comer bien hay que planificar, hay que tomarse el tiempo, entonces no da tiempo muchas veces porque la gente va a correr que te corre para, ¿no?, al trabajo, a esto, a lo otro, las actividades de los niños, no sé qué. Y después llegamos al supermercado y en el supermercado encontramos una oferta de productos con una calidad nutricional muy pobre y muy altos en azúcar y grasa, además muy baratos, ¿no? Y si llevas con los niños peor, porque entonces luego además tiene el machanguito no sé qué, el otro cual, que ellos quieren esto, que entonces, pues lo que se intenta es, a nivel nutricional, por supuesto, intentar hacer una reorganización de esos hábitos, ¿no? Y una educación nutricional, básicamente educación nutricional. Y luego ya a nivel del trastorno, del por qué llegué aquí, pues ya eso requiere su acompañamiento psicológico. En el supermercado me encuentro efectivamente productos envasados rápido. El otro día decía uno de nuestros invitados en otra entrevista que las cosas que se hacen rápido lo que producen a nivel de gestión del tiempo es velocidad. Y lo que necesitamos justamente para tratar de entender las emociones que nos embargan es tiempo. Claro. La comida necesita tiempo, la forma de elaborarla necesita tiempo, el momento de comerla y la sobremesa necesita tiempo. Entonces, desde este punto de vista, ya no como farmacéutica, no como doctora, ni siquiera como nutricionista, sino como madre y como mujer, ¿tú qué recomendarías con respecto a este uso del tiempo o de la necesidad de volver a ese tiempo que se necesita para comer? Hombre, claro, nosotros intentamos comer lo más posible en familia, desayunar juntos, almorzar juntos, bueno, almorzar los niños suelen almorzar en el cole, ¿no? Pero hacer la cena juntos, involucrar a los chiquillos en la comida, en lo que comen, en lo que no comen. ¿Y en lo que preparan? Y en lo que preparamos Que eso también. es interesante también. Claro, claro, también. A veces se puede, a veces no. Tampoco uno, o bueno, yo no soy una persona de llevar todo al los límite, extremos. ¿no? Y ahí, bueno, pues hay días que se consigue, hay días que no se consigue, no pasa nada, pero sí que tengan ese acompañamiento y esa educación. Luego, ojo, que cada hijo, yo tengo 2 hijos, uno le encanta todo lo prueba, todo le encanta, y el otro es más pejiguera, recibiendo la misma educación. Pero bueno, se va lidiando, hay que tomarse el tiempo. ¿Qué pasa? Que muchas veces eso, uno o ni desayunas, o vas, corre que te corre para acá, o no sé, es que el tiempo es fundamental. El tiempo es fundamental. Y la falta de tiempo. El tiempo es fundamental, entre otras cosas, porque en ese comer despacio, aparte de que se come bien, se mastica bien, se digiere bien, y luego está la sobremesa, que eso se ha perdido también. Claro, y luego yo tengo gente alrededor que es que come y ya comió, ¿no? Y pues, ¿cómo va a ser? No puede ser porque ahí no has dejado, aparte de la digestión la vas a hacer mucho peor porque no has masticado bien, para que los nutrientes se absorban mejor. Aparte no has dado tiempo al cuerpo a la regulación de la saciedad, del hambre y la saciedad, porque claro, entonces engulles, comes un montón y al final te quedas como abollado en muy poco tiempo, y esto yo creo que es fruto también de la ansiedad y de la prisa, ¿no? Y no nos damos cuenta, entonces esto sí hay que tomarse el tiempo, que si no puede ser en el almuerzo, bueno, pues la hora de la cena, o yo qué sé, pero intentar todos ser un poco más conscientes de, o incluso la persona que viva sola, da igual, no por vivir sola tengo que comer peor, o no tengo que dedicarle el tiempo a la comida, ¿no? Y a la cocina. Y lo interesante que es, insisto, no solo el momento de comer, sino el de después de comer. Sí, el de la sobremesa, bueno, el de comer tranquilo, yo creo que es el de comer tranquilo está claro, y después la sobremesa es que permite la conversación. Y la conversación saciado, es decir, la conversación una vez que se ha comido, nos permite pues hablar de emociones, saber por dónde va cada uno, abrirnos ante el ambiente familiar y por tanto saber en qué momento habrá que corregir una emoción u otra o equilibrar una emoción u otra. Claro. Esta gestión del tiempo y de la sobremesa, que a mí me pareció siempre de niño una cosa mágica, porque permitía el diálogo, pues creo que eso también entra dentro de la parte preventiva, es decir, volver a recuperar ese hábito en la dinámica diaria, encontrar esos huequitos, aunque sea en el momento de la cena, pero encontrar esos huequitos de seguir comiendo en familia, nos permite gestionar todo, nos permite comer los nutrientes de calidad, porque la comida la hacemos en casa, nos permite comer de manera serena y nos permite luego abrirnos
al conocimiento de esas emociones. Claro, y por supuesto no comer, por ejemplo, con el móvil, a veces, ¿no? Pegamos Claro. de estar todos ahí mirando con la tele, no son buenos hábitos eso, intentar, ahora también me acuerdo de mi hijo el mayor porque le digo, pero siéntate aquí a charlar, y él me dice, ¿a charlar de qué? El que va a cumplir ahora tiene casi 15 años, dirá, yo no tengo nada que charlar contigo. Pero bueno, se les va diciendo y se va inculcando, ¿no? Entonces evitar ver la tele comiendo, Claro. evitar estar con los móviles, cada uno con los móviles, o trabajando, o agobiado, ¿no? Hacer familia al final. Es. Hacer familia al final. Bueno, por ir terminando, Cristina, porque a mí me interesa mucho, apenas nos quedan unos días, bueno, apenas no, todavía nos quedan unos días de este calendario festivo. Algunas recomendaciones para sobrevivir a este fin de año, a este día 1, porque después del día 1 se sigue comiendo lo que sobró del día 31, y el famoso brunch del día del roscón de Reyes. Bueno, ya hemos pasado parte, ¿no? Estamos como en el Ecuador. Sí que es verdad que yo siempre digo que una cena o un almuerzo no nos va a hacer engordar, o sea, es el día a día lo que nos hace aumentar de peso. Entonces, bueno, la Navidad está para disfrutarla y vas a tomarse el chuletón de Ávila y disfrutarlo, pero sí que podemos durante los días, por ejemplo, el 27, 28 días de que no son señalados, intentar aligerar, no hacer esas comidas tan copiosas, no meternos tampoco en esto de, bueno, pues ya total que estoy aquí pasándome con el dulce, ya me paso, no, intentar los días que no son la noche del 31 o el día 1, aligerar, hacer ejercicio y tener aflojar con el alcohol, si somos de beber, para luego después... Que esa es otra, porque el alcohol también da un montón de calorías. Claro, el alcohol son calorías vacías que igualmente tú vas a comer, porque vas a beber y vas a comer, ¿no? Entonces todas las calorías que te tomas con el alcohol son calorías que se les dice vacías por eso, porque no te llenan, no te aportan nada, pero sí se depositan igual, ¿no? Para eso mejor elegir bebidas de menos graduación alcohólica, como son la cerveza o el vino o incluso el cava, que las destiladas. Pero claro, eso sí, con moderación, ojo, ¿no? Que no es que esté yo fomentando el consumo de alcohol. Y luego la famosa... Y después viene la cuesta de enero. Eso te iba a decir, el día 10 empieza la dieta. ¿Eso cómo funciona? Eso funciona así. Ahora en diciembre no hay nadie que vaya a la consulta de nutrición. Sí. A nadie le interesa hablar de alimentación y de nutrición. Y llega el día 10 y con los propósitos de Año Nuevo va todo el mundo al gimnasio y bueno, en enero, ¿no? Y a llamar para pedir horas para... Y en esas consultas que vienen a partir del día 10, hay, hablando de las emociones y por redondear la ecuación, hay culpa. Hay gente que se siente culpable de haber pasado las Navidades, sí, entre comillas, pecando. Sí, sí. Sí, notas sí, que hay culpa. Sí, sí, sí. Y eso es una pena, porque en realidad, oye, pues ya si me lanzo a comer, mejor es disfrutarlo. Lo que pasa que lo ideal entonces es combinarlo. Claro, si tú estás todo el día pegado al dulce o pegado a comidas muy copiosas y a bebidas y demás, claro, terminas la Navidad bollado. Y si luego te pesas, claro, y si luego la pesas nos indica que la media, por ejemplo, de engordar es entre 2 y... los valores medios entre 2 y 4 kilos, pues son kilos. Pues ya entonces empieza 2 y 4 kilos es al final media o una talla. Claro. Entonces, claro que es que luego empieza la culpabilidad y las dietas, ojo, la intención de hacer dietas muy restrictivas, o sea, quitar muchos alimentos de la dieta para perder peso cuanto antes, pero esto, o hacer dietas tipo el ayuno intermitente, que no son malas dietas, pero siempre hay que preguntar a un hay que consultar con un profesional, porque si no nos pueden llevar a estos desequilibrios emocionales y físicos. Claro, porque además luego hay que adecuar la dieta a las características de cada persona. Claro. No es que una dieta valga para todo el mundo. Claro, de nada vale que yo te diga que es súper bueno, no sé, la alcachofa. Si a ti no te gusta la alcachofa, no te la vas a tomar, o te la vas a tomar 3 días y después lo vas a dejar. Entonces, claro, hay que elegir una alimentación que te acompañe con tu vida, ¿no? Y con tus hábitos. Hay que hacer una reorganización de hábitos y una educación. ¿Qué pasa? Que la mayoría lo que nos interesa son resultados rápidos, ¿no? Y a mí no me estés contando todo esto, yo lo que quiero es bajar de peso. Tal como vivimos, lo que hablábamos antes. Entonces, pero además de los hábitos, luego están las características de salud de cada cual. Porque luego, por ejemplo, las personas que tienen problemas tiroideos, pues les va a costar más aquella otra
Bueno, es que mi amiga me dijo que la dieta de la alcachofa, por ejemplo, pues a ella le funcionó. Ya, pero es que a lo mejor a ti no, porque tienes otras características Claro, saludables o de salud distintas a las de tu amiga. claro, por supuesto, lo que hablas tú del el hipotiroidismo genera, o sea, que es una glándula tiroides que funciona por debajo, ¿no? A revoluciones por debajo de lo normal, genera un metabolismo menos eficiente. Entonces, claro, esas personas no es lo mismo que no va a funcionar la dieta de la alcachofa. Bueno, por poner así, hay que consultar siempre y hay que saber acompañarse de un profesional. Y de las emociones asociadas que van el que a mí esta dieta tampoco me funciona. Es, Bueno, así es. pues nada, doctora Ruano, muchas gracias por haber venido a tu sección en Eso, Espacios muchas para gracias Hablar. a ti por venir a mi sección. Como ustedes saben, la doctora Ruano tiene esta sección de ciencia, nutrición y salud una vez al mes aquí en Espacios para Hablar a través de nuestras redes sociales, tanto de la mía como de la de Espacios para Hablar, como de la de ella, que la pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Le pueden hacer todas las consultas que quieran, que intentaremos luego pues aclarárselas aquí en el siguiente programa. A ustedes, señoras y señores, darles las gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Espacios para Hablar, en este patio de tertulia, donde únicamente hacemos programas que son del interés de espectadores como ustedes y a nuestros queridos hermanos de La Palma, pues mandarles el más grande de los abrazos porque por fin la Navidad trajo el silencio del volcán. Mantenemos todavía la alerta porque las circunstancias son todavía complejas. El volcán ya no emite lava, pero todo lo que emitió tiene que enfriarse, los gases siguen saliendo, la alerta hay que mantenerla y luego la alerta y la vigilancia de todas esas ayudas que aún están por llegar. Así que, como digo, teniendo todo esto en cuenta y esto comentado, hoy es jueves día 30, ya no nos queda más que felicitarles que mañana es el final de año, que lo tengan con todo el amor del mundo, con todas las precauciones del mundo, con toda la felicidad del mundo y con todos los esfuerzos y deseos de mejor y mayor prosperidad para el próximo año nuevo. Así que hasta después de las fiestas, que tengan una feliz, un feliz fin de año y sobre todo recuerden, cuídense, si se pasan, como dice la doctora Cristina Ruano, pásense en el momento en el que se pasan, pero después pongan el remedio que tienen que remediar, que tienen que poner para que no todo sea en exceso. Hasta la próxima semana.